A lo largo de nuestra historia, como humanidad, las desapariciones de personas y cosas sin dejar rastro han sido comunes. Y estas, sean reales o no, siempre resultan interesantes e increíbles. Y el caso del día de hoy no es la excepción. Por el contrario, es uno de los hechos más fascinantes y extraños jamás registrados. Corría el año 1911, exactamente el 14 de junio. La compañía ferroviaria Zanetti, el cual era una compañía que prestaba sus servicios de transporte por medio de tren en Italia, programó el viaje inaugural de un tren de lujo destinado a la clase alta de aquel país. Se tenía programado que el tren pasara por el túnel más largo de Europa en aquel entonces. Era un día de fiesta y la compañía Zanetti lo celebraba dando un paseo de lujo a un centenar de invitados, quienes eran atendidos por 6 trabajadores de la compañía. El tren de 3 vagones partió de Roma en medio de la gran algarabía y regocijo por parte de los viajeros. Sus opulentos vagones y el suntuoso servicio de comida recibieron una gran cantidad de elogios, es decir, un evento digno para la clase alta europea de aquella época. El lujoso tren, sin contratiempos y sin reportes de ningún tipo, procedió a hacer su recorrido estipulado. Todo iba bien hasta el momento en el que la máquina ingresó al túnel. Y fue entonces cuando todo se empezó a tornar aterrador y oscuro. Resulta que una vez el tren, habiendo ingresado al túnel, nunca jamás se le vio salir. Era como si la ostentada máquina, el personal de servicio de la compañía y los pasajeros hubieran desaparecido simultáneamente, con la peculiaridad de que todo esto sucedió a la vez y en el mismo lugar. Del otro lado, una multitud de curiosos se desilusionaron al ver que pasaban las horas y no veían al tren salir del túnel. La lujosa máquina desapareció en las penumbras, sin dejar rastro. Tras un buen rato de espera, los reporteros de aquel entonces empezaron a suponer diversos escenarios. Rumoraban que el tren había sufrido una avería o un accidente, el cual le impidió avanzar, y que por ende las personas se encontraban dentro del túnel y necesitaban ser rescatadas lo más pronto posible. Dado que este suceso implicaba vidas humanas, las autoridades italianas organizaron un equipo especial de búsqueda y rescate. Los hombres designados para esta tarea recorrieron el túnel de principio a fin, minuciosamente, con el fin de encontrar la mínima pista del tren y sus pasajeros. Sin embargo, ingresaron solo para no encontrar nada, ni un solo rastro del tren. Los pasajeros o tripulantes no encontraron a nadie. Las personas del común y las autoridades, al no tener respuestas ni haber hallado nada dentro del túnel, empezaron a sacar teorías. Mientras los espectadores afirmaban que el tren jamás salió del túnel, que eso era algo imposible, porque un tren de 3 vagones tan lujoso y de tal magnitud se vería a lo lejos. Adicionalmente, los pasajeros hubieran salido también. Por otro lado, las autoridades italianas se empeñaron en decir que no había forma de que el tren simplemente se esfumara dentro de la montaña,
que eso no tenía ninguna lógica y que el tren y las personas debían de estar dentro del túnel. Pero he aquí cuando todo se torna más extraño. Al día siguiente, las autoridades italianas decidieron volver al lugar y buscar por segunda vez al tren y las personas. Tras una minuciosa búsqueda y recorrido dentro de la montaña, la cuadrilla de policía localizó a 2 pasajeros aturdidos que deambulaban dentro del túnel con heridas leves. Rápidamente se les dio atención médica. Los 2 pasajeros en estado de conmoción afirmaron que saltaron del tren por el pánico que les produjo una serie de eventos inexplicables. En el relato señalaron que justo antes de ingresar al túnel percibieron un fuerte zumbido. Después, un torrente de niebla espesa rodeó el tren. Era algo que nunca habían presenciado y que denominaron como uno de los sucesos más extraños que jamás hubiesen experimentado. El resto de pasajeros y tripulantes empezaron a ponerse histéricos y, al entrar en pánico, fue en aquel momento que ambos pasajeros saltaron del tren para posteriormente ser encontrados por la escuadrilla italiana. Es aquí donde surgen preguntas como: ¿qué sucedió? ¿Por qué de todas las personas que viajaban en el tren solo pudieron encontrar 2? ¿Qué eran estos extraños zumbidos y niebla que rodeaban el tren? Y sobre todo, la pregunta más importante es: ¿dónde están el resto de la tripulación y pasajeros? A este punto quiero que entiendas que en el tren no iban personas de clase media o baja, iban personas supremamente importantes de Europa. Y como si esto no fuera extraño de por sí, existe un reporte del año 1955, es decir, 44 años después de aquel suceso. Se reportaba sobre el tránsito de un tren por las vías férreas de Zabaliche, en Ucrania. Aparentemente, el tren que se reportaba en aquel entonces tenía las mismas características que el tren de la compañía, Zanetti. Y para rematar, lo extraño de este tema son los diversos informes que sugieren la presencia del mismo tren, pero de una forma interdimensional en Rusia, Rumania y Alemania. En estos relatos es común que el vehículo ni siquiera aparezca sobre unas vías férreas. A este punto quiero saber tu opinión. ¿Qué crees tú sobre todo esto? ¿Crees que en efecto sea el mismo tren? ¿O los reportes dados por los ciudadanos hayan sido provocados por algún tipo de efecto Mandela? ¿O crees que todo esto podría ser falso? Te dejo esa respuesta. De antemano, si este video te pareció interesante y o te entretuvo, recuerda darle un pulgar arriba y comentar. Igualmente, no olvides en suscribirte. En la descripción de este video encontrarás los links de mis redes sociales. Únete a ellas para que la familia hispana siga creciendo. Hasta un próximo video.